En la mañana de hoy tenemos un simposio sobre obesidad y específicamente cuáles son las estrategias más importantes para que una persona logre disminuir de peso. La obesidad a nivel mundial es un problema absolutamente serio y en América Latina muchos países tienen altas frecuencias de obesidad hoy día. La obesidad no es solamente un problema o una dificultad para conseguir la ropa que está de moda, sería lo de menos. La obesidad produce unas enfermedades incurables y unas enfermedades catastróficas y aumenta la muerte de manera impresionante. Las personas obesas tienen en su sangre circulando cientos de sustancias químicas proinflamatorias y por eso la obesidad puede dar arteriosclerosis, múltiples cánceres, incluyendo cáncer de seno, cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, osteoporosis, artrosis, artritis. Pueden inducir el hígado graso y el hígado graso es la primera causa de cirrosis en el mundo. La gente hoy día va a trasplante de hígado cuando tiene cirrosis. Y la primera causa de cirrosis en las mujeres en el mundo es la obesidad. Ese hígado graso da insuficiencia renal crónica y la gente puede terminar en diálisis. La obesidad y el hígado graso dan páncreas graso, el páncreas, una glándula endocrina que también tiene funciones exocrinas, gracias a la cual los alimentos pueden ser digeridos. Por la obesidad, ese páncreas se llena de grasa, da pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y da cáncer de páncreas. En la Universidad Nacional de Colombia, en gastroenterología, la obesidad es un tema absolutamente de obligatorio conocimiento, tanto para los médicos que rotan en sus respectivas especialidades por este servicio, como para los que se están especializando en gastroenterología. Tenemos un foco ahorita de investigación dirigido a la obesidad. Se inicia ese foco con las cosas más elementales, mecánicas, para bajar de peso. Pero nuestro objetivo en el futuro sería utilizar otras estrategias, como el trasplante de materia fecal, como una forma de disminuir la obesidad y tratar la que ya está presente. Un mensaje importante para las personas que van a ver estas conferencias del simposio de hoy, que dicho sea de paso, va a ser dictada por residentes de geriatría, de endocrinología y de medicina interna. Residentes de muy alto nivel, están por encima de la media, excelentes conferencistas. Además de las cosas tan importantes que estos distinguidos médicos van a decir aquí ahorita, un mensaje muy claro que quiero dar esta mañana es que en los hogares, en los consultorios médicos, cada vez quien tiene un índice de masa corporal por encima de 25 es una obligación ética, científica y médica buscar estrategias dietéticas para bajar de peso. Porque después de llegar a cierto nivel de aumento de peso y de obesidad, las dietas ya no van a servir. Por eso en la Universidad Nacional de Colombia, desde gastroenterología, tenemos una campaña que cada día será más intensa para evitar que la obesidad termine en cirrosis, en cáncer de hígado, en cáncer de páncreas, en cáncer de colon, accidentes cerebrovasculares y una cantidad de cosas que en el próximo simposio aquí se van a discutir muy profundamente. La primera conferencia de este importante simposio del día de hoy será dictada por la doctora Juliana Andrea Martínez. Es una excelente residente de medicina interna,
de la Universidad Nacional de Colombia y hoy día está rotando por gastroenterología. Doctora Juliana, bienvenida. Puede comenzar su conferencia. Gracias, profe, por la invitación y por la introducción. Vamos a hablar de la dieta y la obesidad, pues esta se ha convertido en un problema de salud pública en las últimas décadas. Bueno, es bien conocido el maestro Fernando Botero, pintor colombiano que le gusta exaltar la figura humana en sus pinturas y en sus esculturas. Esta es una obra que pinté en el 2007, Bailarines. Personalmente me gusta mucho porque los colores se resaltan mucho y es una muestra de las fiestas colombianas, sobre todo las navideñas. Pero también se pueden encontrar frases como estas, como yo soy mi obesidad, jamás me rebajaré a hacer dieta, mi lema es gordura, es hermosura, o esto de que no es barriga, que es belleza, o no estoy gordo, soy lleno de amor. Otros dicen que la gordura es salud, que es belleza y también da estatus social. Sin embargo, lo cierto es que la obesidad es una enfermedad crónica, es multifactorial y actualmente tiene alta prevalencia y se relaciona con aumento de la mortalidad de enfermedades metabólicas, osteomusculares, cardiopulmonares, vasculares, gastrointestinales y psiquiátricas. Su fisiopatología es compleja, es un proceso que inicia en una persona que llamaremos normal, con un índice de masa corporal normal, en el que interactúan varios factores comportamentales, médicos, sociales, genéticos, ambientales, epigenéticos, culturales y fisiológicos. Y todo eso lleva a un proceso de que una persona va pasando de un peso normal a ser preobeso, obeso 1, 2 y 3, y si no se intervienen, esta puede persistir. Partiendo de la base de que algunos dicen de que el peso es estable y que está, digamos, mediado neurológicamente, se han definido dos puntos de vista fisiopatológicos. Uno es el energético, en el que se habla de un balance entre la energía que se consume y la energía que ingresa, y esta está mediada por factores genéticos, por el hipotálamo, que es el gran comandante de la energía, y por factores neurológicos, circuitos de memoria, aprendizaje y decisiones, que nos hablan de que la dieta o la ingesta de alimentos es una interpretación comportamental que hace el cerebro de las situaciones. El otro punto de vista es el nutricional, que se relaciona con la ingesta de nutrientes específicos, el control de ingreso de carbohidratos, de grasas y proteínas, y también relacionado con la microbiota. Digamos que está menos esclarecido. Por ejemplo, hay estudios en los que han tratado de investigar si la composición de la dieta se asocia a la obesidad. En este particularmente estaban tratando de esclarecer si la ingesta alta de carbohidratos se relacionaba con la obesidad y encontraron que no había una relación estadísticamente significativa. Sin embargo, los pilares actuales para el manejo de los pacientes con obesidad se basan en los cambios en el estilo de vida. Se encuentra el aumento de la actividad física y el cambio de la dieta. A esto se le suman, en situaciones particulares, los medicamentos y las cirugías. En este orden de ideas, la dieta para perder peso debe tener mejor energía de la requerida, debe garantizar la adherencia del paciente y idealmente tener otros beneficios sobre la salud, no solo la pérdida de peso. Ahí encontramos estudios como el de la dieta DASH o el de la dieta mediterránea, que han tenido efectos sobre las enfermedades metabólicas y la hipertensión en los pacientes. Existen entonces dos estrategias para perder de peso, entonces, que sería esta. Uno, disminuir en 500 calorías días la cantidad que se consumen, o dos,
tener en cuenta el sexo para las calorías que necesita. Si es una mujer de 1200 a 1500 calorías día y si es hombre de 1500 a 1800 kilocalorías día. La pregunta que surge entonces es, ¿cuál es la dieta mágica para perder de peso? Para responderla, uno de los estudios más viejos que se encontraron fue este de New England del 2009, en el que trataron de esclarecer si la dieta baja en carbohidratos, proteínas y grasas tenía diferencia para la pérdida de peso. Lo que encontraron es que las 3 dietas a los 6 meses disminuían un promedio de 6 kilogramos o de 7% del peso corporal de los pacientes, que a los 12 meses en cualquiera de las dietas se iniciaba una ganancia de peso. A los 2 años el peso en los pacientes era similar en cuanto a ganancia y pérdida. El 84% de los pacientes perdieron 4 kilogramos, el 15% perdieron 10% del peso, y en general encontraron que no hay diferencias entre las dietas para disminuir de peso. Teniendo en cuenta eso, entonces, existen múltiples dietas, algunas de las que existen son estas: la balanceada baja en calorías, la baja en calorías y grasas, una dieta alta en proteínas, las que son muy bajas en calorías, las que ahorita están en apogeo, que son el ayuno intermitente y la dieta cetogénica, entre otras dietas. Se hablará entonces básicamente de dos, que son la cetogénica y el ayuno intermitente. La cetogénica es una dieta que fue creada en 1921 por Russell Wilder. Este médico la ideó inicialmente para los niños que tenían epilepsia refractaria, y la idea de ella es generar un estado similar al ayuno, una cetosis. Se basa en tener 2000 kilocalorías al día, siendo alta en grasas, con cantidad moderada de proteínas y muy baja en carbohidratos. El mecanismo por el que actúa básicamente es que al disminuir la ingesta de carbohidratos, idealmente menor a 50 gramos al día, se disminuyen los depósitos de glucógeno, y esto lleva el cuerpo a un estado catabólico que, al depletar todas las reservas de glucosa por medio de la gluconeogénesis, entra en un estado de cetogénesis. Así empieza a usar las cetonas como fuente de energía. Y eso es lo que se llama cetosis nutricional. Tiene básicamente 3 fases. La activa, que dura 12 semanas, es baja en calorías y carbohidratos con proteínas de 0.8 a 1.2 gramos día por kilo. Y las 2 fases siguientes, que son las de estabilización metabólica y mantenimiento, que también son de 12 semanas, en el que se reintroducen los carbohidratos y las calorías paulatinamente. Existen varias diferencias entre una dieta cetogénica y una baja en carbohidratos, básicamente en la cantidad de restricción de carbohidratos y de calorías al día, pero hay que tener en cuenta que esta también tiene efectos a largo y corto plazo. A corto plazo puede generar náuseas, vómitos, cefalea, insomnio, cetosis, intolerancia al ejercicio, constipación, mareo y fatiga, y a largo plazo puede generar esteatosis hepática, nefrolitiasis e hipoproteinemia. En personas que necesiten insulina o hipoglicemiantes orales, que tengan pancreatitis, falla hepática, desórdenes del metabolismo de las grasas o porfirias, este tipo de dieta está contraindicado. Al evaluar los metaanálisis en las diferentes fases de la dieta cetogénica, se ha encontrado que tiene una disminución del peso estadísticamente significativo en todos los estudios. Vemos que la disminución va del 8 al 11% del peso, con un promedio de un valor absoluto de 10 kilogramos. Esto en la primera fase, y en las segundas fases también tiene una disminución estadísticamente significativa de aproximadamente 15 kilogramos de peso. Y si comparamos la dieta cetogénica con una dieta muy baja en carbohidratos, vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa para la reducción del peso. En general, entonces, la dieta cetogénica es efectiva para disminuir el peso en los pacientes. La otra que se conoce o que tiene apogeo en el momento, es el ayuno intermitente. Existen varios tipos de ayuno. Los que más se usan en un momento son los de días alternantes, que es elegir algunos días en los que no va a haber ingesta de calorías, por decirlo de algún modo,
las dietas que son de régimen modificado, que es elegir 2 días a la semana no seguidos para disminuir la ingesta, y la que se disminuye diaria, que sería menos de 3 comidas al día. Lo que vemos acá entonces es que una dieta cetogénica pasa de tener siempre picos de glucosa y unas cetonas basales como estables, a tener unos momentos en los que hay picos de glucosa y en los que no hay picos, pero sí hay picos de cetonas. Entonces así el metabolismo del cuerpo pasa de ser un hígado que entrega glucosa como energía a ser un tejido adiposo que entrega cetonas como el uso de energía. Esto aplica para cualquier tipo de dieta cetogénica. El cambio metabólico que se da en el cuerpo se divide entonces en el periodo de ayuno y en el periodo de ingesta. En el periodo de ayuno, las células crean defensa contra el estrés oxidativo y metabólico y repara y remueve las dañadas. Y en el periodo de ingesta, las células aumentan el crecimiento y la plasticidad. El mecanismo por el que actúa esta dieta es que un ayuno de 10 a 14 horas hace que los triglicéridos de los adipocitos se virulicen y se conviertan en ácidos grasos libres, que al ir al hígado se convierten en cetonas, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, que tienen diferentes efectos sobre el cuerpo. Uno de ellos es que aumenta el factor de crecimiento de fibroblastos, que tiene efectos sobre los músculos y también sobre el cerebro. Aumenta la producción de ATP, aumenta la biogénesis mitocondrial, la autofagia, disminuye los mecanismos emetor que se relacionan con la muerte celular, y así mejora la resistencia al estrés, la plasticidad sináptica y la neurogénesis. Además, este cambio metabólico disminuye la relación de la producción de CO2 y el consumo de oxígeno, lo que se traduce en mayor flexibilidad metabólica, mayor eficiencia de producción energética y en mayor producción de proteínas y moléculas regeneradas por medio de las cetonas. Los efectos entonces son múltiples, tienen aumento del tono parasimpático, por ende disminuyen la frecuencia cardíaca en reposo, disminuyen la presión arterial, aumentan la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Eso trae como resultado disminuir la prevalencia de enfermedades coronarias, aumenta la plasticidad sináptica, mejora la cognición y la neurogénesis, disminuye la inflamación y la autofagia, disminuye el estado inflamatorio, también aumenta la sensibilidad a la insulina, y todo eso se ha visto que aumenta la expectativa de vida en los pacientes que hacen ayuno intermitente. Para disminución de peso, si uno compara el ayuno intermitente con un ayuno o una restricción continua de energía, no se ha visto que haya diferencia estadísticamente significativa. Ambos disminuyen el peso entre 5 y 8 kilogramos sin que haya diferencia entre los dos. Esto también, esta tabla muestra lo mismo que la anterior. Las dos formas de ayuno disminuyen el peso hasta 6.8, pero esto es algo interesante y es que tiene efectos sobre otros sistemas, por decirlo de algún modo. Disminuye la hemoglobina glicada, estadísticamente significativo, disminuye el colesterol total, disminuye los triglicéridos, disminuye las transaminasas, sobre todo en pacientes con MAFOS, y disminuyen también la presión arterial. Si tiene efectos adversos, puede generar cefalea, náuseas, irritabilidad, somnolencia y halitosis, pero sin embargo, en el momento lo que se quiere hacer con esta dieta es incorporarla a la educación médica diaria, por todos los efectos que se ha visto que tiene sobre la salud de las personas. La idea entonces es que tanto médicos de familiares, médicos internistas, pediatras, cardiólogos, oncólogos, psiquiatras, gastroenterólogos,
empiecen a incorporar este tipo de dietas con los pacientes, sean o no obesos. Se han encontrado también reportes de casos, este es interesante, en el que una paciente de 47 años con 15 años de historia de diabetes que no había podido ser controlada, se le inició adicional a la metformina, ayuno intermitente y dieta cetogénica. Y vemos que desde el inicio de la dieta cetogénica, la hemoglobina glicada empezó a disminuir. Así que tiene efectos sobre las enfermedades metabólicas. Al comparar diferentes tipos de dietas, como el ayuno intermitente, la dieta mediterránea y la paleolítica, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa para la disminución del peso, si bien todas sí disminuyen el peso. Lo que sí se vio fue que la adherencia cayó rápidamente a los 6 meses del seguimiento. Y la adherencia aumenta la pérdida de peso, entonces este es uno de los pilares de la dieta, que es mantener la adherencia de los pacientes. Algo novedoso que se está estudiando en el momento son los flavonoides. Los flavonoides son metabolitos de las plantas, derivados de la fenilalanina, y lo que hacen ellos es limitar la acción de los radicales libres y disminuir el estado inflamatorio, que se relaciona con la obesidad. Estas se encuentran en las coles, el brócoli, la cebolla, la uva, la manzana, en la naranja y en muchos otros alimentos. Y lo que se ha encontrado, este es un estudio que se hizo en Corea en 23.118 coreanos, es que las dietas ricas en flavonoides tienen una significancia estadística para disminuir la prevalencia de obesidad en las personas. Entonces, la pregunta de cuál es la dieta mágica y cuál se debe elegir, y la respuesta es que se debe elegir la dieta que se ajuste a las necesidades de cada paciente, teniendo en cuenta la individualidad de ellos. Para llevar a casa, la dieta es efectiva a corto plazo para disminuir el peso, no hay diferencia entre ellas, debe ser individualizada, tiene beneficios sobre las complicaciones de la obesidad, y la efectividad sostenida está dada por la adherencia. La próxima conferencia estará a cargo del doctor John Jairo Peralta. Es un residente de endocrinología, experto en obesidad. Él va a hablar sobre el verdadero papel que tienen los medicamentos en el manejo de la dieta en el 2020. Muchas gracias, John Jairo. ¿Puedes comenzar tu conferencia? Muchas gracias, doctor. Una vez más, gracias por la invitación a dictar esta charla de un tema que es tan importante como es la obesidad. Vamos a hablar del verdadero papel de los medicamentos en el 2020. La obesidad tiene múltiples causas de tipo externo ambiental, como es una alta ingesta de calorías, los estilos de vida sedentarios, y unos factores intrínsecos como son los genes y la epigenética que modula la expresión de estos genes. Ambos van a influir en la balanza energética, en el cual cuando hay una mayor ingesta o una disminución del gasto energético va a llevar al desenlace de la obesidad. Y es que la obesidad ha incrementado su incidencia y su prevalencia en el último siglo, por lo cual esta es la verdadera pandemia que se entró por las puertas de atrás y no le hemos dado el valor de importancia y hemos normalizado imágenes como las que vemos acá. La obesidad no se debe concebir como un problema estético solamente, sino que es una verdadera enfermedad crónica con una base neuroquímica que es incurable pero que se puede tratar, y esto se debe hacer a través de un abordaje multidimensional. Colombia no es ajena a la epidemiología mundial. Vemos aquí, según la encuesta nacional de la situación nutricional, que para 2015 casi que el 20% de los colombianos tenían obesidad y más del 50% de los colombianos tiene exceso de peso. Entonces, la obesidad, una condición en la que el tejido adiposo está aumentado, genera una alteración proinflamatoria que lleva a una disregulación del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, generando diabetes, enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica, cirrosis, enfermedad coronaria,
enfermedad renal crónica, pero también unos efectos mecánicos que llevan a apnea obstructiva del sueño, osteoartritis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, adenocarcinoma esofágico, colelitiasis, infertilidad, lumbalgia crónica, gota, asma y múltiples tipos de cáncer. Entonces, el paciente obeso siempre es un paciente enfermo metabólicamente. Debe desaparecer esta denominación del paciente obeso sano. Todo paciente con un índice de masa corporal por encima de 30 o con un índice de masa corporal por encima de 27 más un factor de riesgo cardiovascular requiere tratamiento. Y el cuerpo regula su peso a través de la comunicación entre el tejido adiposo y el sistema gastrointestinal vía diferentes moléculas neuromorales que van a actuar sobre el hipotálamo, quien va a modular la actitud que tenemos y el comportamiento frente a la alimentación, pero también va a influir sobre la función homeostática de la ingesta de comida, los ciclos circadianos, la termorregulación, va a alterar la manera como se liberan ciertas hormonas que influyen en la manera como se distribuye la grasa, y a través del sistema nervioso autónomo va a influir sobre la manera como se dispone la glucosa y los lípidos, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. El paciente obeso tiene un cerebro per se, un cerebro obesigénico, en el cual tenemos alteraciones en distintas zonas que regulan el componente emocional de la comida, la inhibición, la conducta frente a las decisiones y las consecuencias y los sistemas de recompensa, todos en los cuales se encuentran involucrados estos 4 actores: la serotonina, la noradrenalina, la dopamina y el sistema de opioides endógenos. La manera como el intestino o el sistema gastrointestinal va a comunicar al cerebro el estado energético es a través de moléculas y hormonas que van a producir saciedad, como lo son el péptido YY, el péptido análogo similar al glucagón, la oxintomodulina, la glicentina, la colecistoquinina, la amilina. Todos estos son hormonas que van a generar a través de las neuronas del núcleo arcuato saciedad. En cambio, tenemos la grelina que se sintetiza en el estómago y van a generar mecanismos de hambre en las neuronas del neuropéptido Y y péptidos relacionados con el agonismo. Cuando se estudia en diferentes estados energéticos, en el paciente obeso, en el paciente que ha sido sometido a cirugía bariátrica, en el paciente que ha instaurado una dieta, vemos cómo son los diferentes perfiles de estas hormonas. Vemos que en algunas situaciones puede que se incrementen o se disminuyan, y es así como han sido blancos objetos para la síntesis de fármacos. De tal manera que el tratamiento de la obesidad inicialmente se enfocará en adecuados estilos de vida, principalmente la dieta y el ejercicio siendo la base de esta pirámide, pero que podremos apoyarnos en el uso de medicamentos. Cuando estas dos no sirven, seguiremos entonces con la cirugía metabólica. Cuando se hace la revisión en PubMed de obesidad y los medicamentos, vemos que hoy día tenemos más de 10.500 publicaciones al respecto. A través de la historia se han sintetizado múltiples moléculas que han tenido realmente una adecuada eficacia. Sin embargo, dado algunas condiciones de seguridad, efectos adversos se han tenido que discontinuar del mercado. Ese es tal vez el caso más famoso de la sibutramina, quien lograba una gran reducción de peso, pero aumentaba los índices de infarto de miocardio. Hoy día contamos con la aprobación de 5 medicamentos. En Colombia solamente tenemos el Orlistat y el liraglutide. En otras latitudes se cuenta con fentermina topiramato, con lorcaserin y con naltrexona bupropion. Estos medicamentos tienen la capacidad de regular el peso a través de acciones centrales y periféricas. Liraglutide, lorcaserin, naltrexona bupropion, fentermina topiramato actúan a nivel central efectuando sobre los ejes centrales del apetito y la ingesta de comida. Y a nivel periférico, el Orlistat tiene la capacidad de disminuir la absorción de lípidos y el liraglutide al retardar el desplazamiento gástrico y aumentar la secreción de insulina, que es un potente anorexigénico. Pero
¿Cuál es la situación hoy día de los medicamentos? Solamente el 2% de los pacientes con obesidad que tienen indicaciones claras de recibir un medicamento lo reciben. Y esto es debido a que el paciente obeso es un paciente que se estigmatiza, que se cree que tiene poca voluntad para disminuir de peso y se le condena a no recibir tratamiento. Otra limitante son los costos y la seguridad de algunos de estos medicamentos. Siempre se deben tener metas claras y manejar las expectativas en el paciente. Recordar, no estamos solamente disminuyendo peso, sino que estamos manejando complicaciones y comorbilidades que se desarrollan a partir de la obesidad, por lo cual se requiere una medicina individualizada y de precisión. Lo primero que hay que hacer es diagnosticar la obesidad y siempre se debe consignar en la historia clínica como un diagnóstico. Inicialmente vamos cambios en el estilo de vida, sin embargo, ante la no adecuada respuesta, añadiremos farmacoterapia. La manera como vamos a indicar el inicio de un medicamento dependerá de las comorbilidades asociadas. Si el paciente presenta una disregulación metabólica, el medicamento de elección será liraglutide. Más cuando el paciente tiene alteraciones de índole comportamental, podremos utilizar cualquiera de los otros medicamentos. La FDA para 2007 creó unos criterios para denominar eficacia e incluía y aprobaba los medicamentos que cumplieran con estos requisitos. Hablamos de eficacia media cuando el medicamento tiene la capacidad de disminuir más del 5% del peso basal cuando se le sustrae el efecto que tiene el placebo. Y hablamos de una eficacia categórica cuando el medicamento en el estudio logra una reducción del 5% del peso, incluyendo el efecto del placebo, en más del 35% de los pacientes en el brazo del medicamento. De tal manera que el Orlistat es un medicamento que se inicia con dosis titulables, se da con las comidas. Lo que hace es inhibir la lipasa pancreática y la lipasa gástrica. Tiene múltiples efectos adversos, genera urgencia fecal, incontinencia fecal, hiperdefecación, flatos. Al inhibir la absorción de lípidos genera deficiencia de vitaminas liposolubles. Está contraindicado en el embarazo, en la colestasis, en la malabsorción. Es por más del medicamento con el que más se ha aprobado por las diferentes agencias reguladoras de medicamentos. En el estudio SENDOS, que es el estudio más grande que se ha hecho, vemos cómo con terapia combinada de Orlistat más estilos de vida frente al placebo se logra una reducción ponderante de peso, pero que se vuelve a reganar. En promedio se disminuyó 2.4% del peso total. Tuvo unos beneficios en cuanto a ciertos índices metabólicos, disminución del riesgo de diabetes mellitus, mejoró perfil lipídico. Sin embargo, en contra estuvo que en el 91% de los pacientes se presentaron eventos adversos y 8% de los pacientes de estudio tuvieron que discontinuar el medicamento. Y esto es lo que pasa realmente en la práctica clínica. Muchos de los pacientes no logran la tolerancia a este medicamento. Tenemos la fentermina topiramato. Es un medicamento que se debe titular cada 14 días de acuerdo a la tolerancia. La fentermina es un agonista de la norepinefrina. El topiramato es un agonista GABAérgico y un antagonista de glutamato. Lo que buscan es suprimir el apetito. Tiene efectos adversos como parestesias, boca seca, constipación, insomnio, disgeusia, ansiedad y depresión. Está contraindicado en el embarazo, en trastornos hipertensivos no controlados, en hipertiroidismo, en enfermedad cardiovascular establecida. Fue aprobado por la FDA, sin embargo por la Agencia de Medicamentos Europeas no se ha aprobado debido a que la fentermina es una droga de abuso que puede generar dependencia. En el estudio CONQUER se evaluó el efecto con dosis aumentadas de fentermina topiramato y vemos que se logra una gran reducción al año del tratamiento con este medicamento. Incluso cuando se hace un análisis de acuerdo a la proporción de peso, hubo una gran proporción de pacientes que lograron más del 10% de pérdida de peso con dosis aumentadas del medicamento.
Posterior a esto se extiende este estudio, el estudio Sequel, a 2 años y vemos que esta reducción, esta pérdida de peso se logra mantener durante el periodo en que se está consumiendo el medicamento. La naltrexona bupropión es otro de los medicamentos aprobados. Se titula cada 7 días. La naltrexona es un antagonista del receptor de opioides. El bupropión es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Lo que busca es incrementar la saciedad y suprimir el apetito. Tiene múltiples efectos adversos, como son la náusea, el dolor de cabeza, la constipación, vómito, boca seca. Igualmente contraindicado en el embarazo, en trastornos hipertensivos no controlados y pacientes que sean usuarios de otros anticonvulsivantes. Fue recientemente aprobado por las agencias reguladoras de medicamentos y en el estudio CORE-2 vemos que comparado con placebo, a la semana 28 con una dosis de 32 miligramos se logra una reducción de 6.5% y que esta se logra mantener hasta el año de uso del medicamento. El liraglutide, más recientemente introducido, es un medicamento inicialmente utilizado para pacientes diabéticos, sin embargo, se observó que estos pacientes lograban una reducción de peso. Es un medicamento de uso subcutáneo, se usa en dosis paulatinas de 0.6 miligramos hasta llegar a los 3 miligramos, que es la dosis con la cual se logra reducción de pesos. Es un análogo de GLP que lo que hace es enlentecer el vaciamiento gástrico, incrementa la saciedad y disminuye la necesidad de búsqueda de alimento. Produce náuseas, diarrea, constipación, vómito, dispepsia, que es quizás uno de los limitantes para el uso de este medicamento. Está contraindicado en el embarazo, en pacientes que tengan historia de cáncer medular y de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Está recomendado por las guías americanas y por los europeos, y este es el estudio SCALE, en el cual se utilizó liraglutide en personas prediabéticas y normoglicémicas, y lo que vemos es que comparado con el placebo se logra una reducción ponderante de peso, incluso hasta del 8%, como se ve aquí en la gráfica. Sin embargo, cuando se hace un análisis, vemos que hay una gran proporción de pacientes que logran pérdidas de más del 10% de peso, incluso un pequeño porcentaje de pacientes lograban pérdidas de más del 15%. Recordar que todos estos estudios siempre se hacen junto con cambios en estilo de vida, quiere decir que es una combinación de efectos. El lorcaserin es un medicamento agonista del receptor de serotonina, reduce la ingesta de alimento, tiene como efecto adverso dolor de cabeza, fatiga, náuseas, constipación y boca seca, que está contraindicado en el embarazo y en la enfermedad renal severa. Está aprobado por la FDA. En el estudio Blossom vemos cómo con dosis ascendentes de lorcaserin se lograba una reducción de peso hasta al año de uso del medicamento y que esta se mantiene mientras se usa el medicamento, aproximadamente el 6%. En el estudio Camellia TIMI 61 es un estudio posterior para evaluar la seguridad del paciente, la seguridad del medicamento en cuanto a desenlaces cardiovasculares, pero en este estudio logra nada más una reducción del 4%. Este año la FDA emitió este comunicado a mediados de enero, en el cual en unos análisis posteriores del estudio Camellia se demostró que había un posible incremento del riesgo de cáncer, por lo cual hay que tener cuidado con el uso de este medicamento. Entonces, cuando nosotros evaluamos los medicamentos en sus diferentes estudios de manera individual, vemos que la pérdida de peso ponderalmente es de 4 a máximo 10%, y que el que más ha demostrado esta disminución ha sido fentermina topiramato. Sin embargo, cuando se incluyen análisis de metaanálisis, vemos que con el orlistat el riesgo neto de reducción de peso es del 4.6%, con un OR de 2.7. Para fentermina
el porcentaje de reducción es de 8.5% con un OR de 9.2%. Para naltrexona bupropión es de 6.1% con un OR de 3.96%. Para el liraglutide, el cual tenemos en Colombia, se logra una reducción de 7.1% con un OR de 5.54%, y para el orcacerin tenemos una reducción de 5.1% con un OR de 3.1%. En esta revisión sistemática y metaanálisis que se evaluó dentro de los diferentes estudios qué medicamentos reunían los de eficacia media y eficacia categórica, encontramos que la fentermina topiramato fue el único medicamento que en todos los estudios incluidos ambos criterios. El liraglutide, de 4 estudios que reunían los criterios de inclusión, solamente 3 cumplieron ambos criterios de eficacia media. En bupropión, solamente el estudio CORE-2 logró eficacia categórica y media, mientras que orlistat y lorcaserin solamente lograron eficacia categórica en los estudios que se han hecho hasta el momento. De tal manera que pareciera que los medicamentos que logran una verdadera reducción de peso son liraglutide y fentermina topiramato. ¿Qué tenemos a futuro? 2 medicamentos son los que tienen estudios más avanzados, semaglutide, en estudios fase 3. Es un análogo de GLP-1 de aplicación semanal subcutáneo, pero también están haciendo estudios en análogos de PPY, en análogos de factor de crecimiento fibroblástico 21, en combinaciones de GLP-1 y polipéptido inhibidor de glucagón, en análogos, en inhibidores del SGLT1 y SGLT2, el pesofensine, que es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, dopamina y serotonina, que también se encuentra en estudios de fase 3. El semaglutide, este es el estudio de fase 2, el cual demostró que comparado con placebo, el semaglutide en dosis ascendentes logra una reducción importante de peso. Incluso cuando se compara con el liraglutide, logra incluso mayores reducciones. De tal manera que para llevar para la casa, la obesidad se debe considerar una enfermedad metabólica crónica que requiere un manejo multidimensional, que en el primer eslabón tenemos que hacer cambios en el estilo de vida y que cuando estos no funcionan, debemos añadir medicamentos de segunda línea, que juntos reúnen una eficacia de alrededor del 3 al 9% y que debido a sus múltiples efectos adversos se limita su uso y no se logra una gran reducción del peso, por lo cual se necesitan medicamentos más eficaces y que tengan un mayor perfil de seguridad para beneficio de nuestro paciente. Muchas gracias. Muy bien, John Jairo. Doctor John Jairo Peralta, muchas gracias por su presentación excelente. Continuando con el simposio, la próxima conferencia la dictará la doctora Vanessa López. La doctora Vanessa López es residente de geriatría. Los geriatras de la Universidad Nacional de Colombia rotan por gastroenterología, porque en este servicio y en geriatría se considera fundamental, imprescindible, que un geriatra tenga conocimientos básicos de los pacientes adultos mayores con respecto a la patología digestiva. Y cada día que se identifican más estas patologías digestivas en el adulto mayor, esto se ve reflejado en un manejo muy pertinente de esas patologías que aquejan a estos adultos mayores que cada día en el mundo están aumentando en todos los países donde se la ha estudiado. Conforme aumentan los estilos de vida saludables, atención médica oportuna, el ingreso per cápita, etcétera, la sobrevida de la gente es mayor y se estima que en el 2030 la población de adultos mayores será mucho mayor que la que existe hoy día. Por eso, en nuestra universidad consideramos fundamental que un geriatra tenga conocimientos muy profundos en gastroenterología, porque los pacientes adultos mayores tienen múltiples patologías de este segmento de la economía. Doctora Vanessa, bienvenida, muy amable, puede comenzar su conferencia. Continuando con el tema de obesidad, se va a abordar el rol de la cirugía bariátrica
en el tratamiento de ella. Consecuencia del incremento progresivo en la prevalencia de obesidad a nivel mundial, se han creado paulatinamente intervenciones con el fin de reducir el impacto que genera ella en la salud del individuo, empezando con las intervenciones de estilo de vida, que si bien son las intervenciones más fáciles de implementar y más económicas, son las que menos impacto tienen, con un porcentaje de pérdida de peso alrededor del 3 al 5%, seguida por las intervenciones farmacológicas, con las cuales en el mejor de los casos se puede lograr hasta un 7% de impacto en pérdida de peso, y seguida por los procedimientos endoscópicos y quirúrgicos, con un porcentaje de pérdida total de peso de 23 y 31% respectivamente. Si bien a medida que aumenta la complejidad de los procedimientos hay una mayor eficacia, también hay un mayor riesgo de complicaciones asociadas al tratamiento. Es aquel conjunto de procedimientos quirúrgicos destinados a tratar la obesidad, buscando por un lado disminución del peso corporal y las complicaciones asociadas al mismo. Por muchos autores, este tipo de cirugía es denominada cirugía metabólica. Desde el 2011 se han realizado 1.4 millones de cirugías, con un incremento del 6.5% por año. Sin embargo, de todo el porcentaje de pacientes con indicación de manejo quirúrgico, tan solo el 1% son llevados a este tipo de intervención. Previamente se tenía una mortalidad considerable del 1 al 2.6% según el procedimiento, y la mortalidad actual ha disminuido notoriamente con un porcentaje actual del 0.1 al 0.3%, probablemente en relación con el mayor entrenamiento del equipo médico, las laparoscópicas para el procedimiento quirúrgico, presencia de un equipo multidisciplinario que brinda atención tanto en la fase prequirúrgica como seguimiento postquirúrgico. A la que se le podría llamar tratamiento quirúrgico para obesidad en 955 después de Cristo. Sancho I de España tenía obesidad y perdió su trono a causa de la misma. Se sometió a una intervención denominada sutura de labios durante 6 meses. En ese tiempo, este rey solamente recibía alimentación con los mínimos componentes nutricionales a través de un tubo por su boca, mediante el cual también recibía opio para reducir aún más la sensación de hambre y controlar los efectos adversos. Eventualmente el rey logró recuperar su trono porque perdió notoriamente peso, pero a causa de otras complicaciones asociadas. En el año 1960, este médico, Edward Mason, describió por primera vez en humanos asociada a la resección del estómago e intestino delgado. Esos procedimientos se fueron modificando posteriormente, y la primera intervención dentro del grupo de cirugía bariátrica fue la derivación en Y de Rux. Los procedimientos se clasifican en 3 formas dependiendo del mecanismo de acción. Malabsortivos, aquellos que limitan la absorción de alimentos ingeridos, aquellos que también limitan la absorción de alimentos, pero mediante la reducción de la capacidad gástrica, aquellos que tienen un componente restrictivo y malabsortivo en el mismo procedimiento. Desde que en el año 1991 fueron implementadas las indicaciones para cirugía bariátrica, revalidadas por varias instituciones, incluyendo en el año 2004 por la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica, y actualmente son 2 las indicaciones: con un índice de masa corporal mayor a 40 con o sin comorbilidades asociadas, y aquellos individuos con un índice de masa corporal entre 35 a 40 que tengan alguna comorbilidad susceptible a mejorar con el tratamiento quirúrgico, comorbilidad como hipertensión arterial, diabetes, síndrome de Pickwick, o que tengan una alteración importante en su calidad de vida. En individuos con alcoholismo, drogadicción, que tengan un riesgo anestésico alto, una coagulopatía severa, o quienes padezcan de trastornos de alimentación no controlados. Es posible tener trastornos de alimentación tipo bulimia. En el presente, los tipos de cirugía bariátrica más frecuentemente realizados son la derivación gástrica en Y de Rux, ajustable, derivación pancreática con cruce duodenal y manga gástrica vertical o slip gástrico. El bypass en Y de Rux se ha considerado tradicionalmente como el gold estándar con el cual se comparan los demás tipos de intervenciones.
peso, en general, para todos los tipos de cirugía bariátrica se puede expresar de dos formas. Primero, como disminución total de pérdida de peso y segundo, como porcentaje de pérdida del exceso de peso. Entonces, este tipo de cirugía se ha reportado total de un 26% o un 70% del exceso de peso en el primer año. Consta, primero, la creación de un pouch o bolsa gástrica mediante la separación del cardias del resto del estómago y segundo, mediante la fragmentación o incisión en el duodeno, en el intestino, para crear al pouch gástrico, que es el segmento por donde pasa el alimento, y el otro fragmento se anastomosa delgado. Este es el fragmento excluido y este es el fragmento que recibe la porción alimentaria. O el pouch gástrico es el componente restrictivo de este tipo de cirugía porque se garantiza una disminución en la ingesta calórica y en la cantidad de alimento. Excluido corresponde al componente malabsortivo, teniendo en cuenta que en este segmento ocurre un gran porcentaje de la absorción de los nutrientes. Un componente endocrino porque aumenta la actividad de la insulina, por tanto, individuos que tengan obesidad con estas comorbilidades en las cuales hay aumento de la resistencia a la insulina, como diabetes, MAFLD o síndrome de ovario poliquístico, pues tiene mayor beneficio. Vertical es un procedimiento que ha tenido un aumento progresivo en frecuencia en los últimos años, incluso en algunos países logrando desplazar al bypass gástrico. Una reducción del exceso de peso en el primer año del 51 al 70%, con un porcentaje más o menos similar al bypass gástrico. Consta en la realización de una bolsa gástrica separando aproximadamente el 80% del estómago, es el componente restrictivo, pero también al disminuir la cantidad de alimento que se ingiere por el individuo, hay una disminución de las sustancias antiincretinas, por el cual hay una disminución, hay un aumento del GLP-1, con el cual hay un aumento de la actividad de insulina, y el estómago removido, donde se secreta la grelina, que es una hormona relacionada con la sensación de hambre, pues habrá una disminución notoria en los niveles de grelina, controlando un poco la sensación de hambre. La banda gástrica, que como su nombre lo indica, es una banda gástrica, una banda ajustable de silicona con la cual se puede desde el exterior adecuar el porcentaje de presión que se puede ejercer. Se crea una bolsa gástrica con la cual la ingesta de calorías y también se disminuyó la sensación de hambre. Ese procedimiento fue muy popular, pero ha tenido varias complicaciones postquirúrgicas, por lo cual ha disminuido progresivamente en frecuencia. Y la debrulación bilipancreática con cruce duodenal, que es un procedimiento del tipo malabsortivo más frecuente o más conocido, también la gástrica, la fragmentación del intestino delgado, una porción continúa recibiendo la secreción bilipancreática, otra porción se anastomosa al segmento proximal del intestino delgado y es el fragmento que recibe la porción de alimento, y una tercera anastomosis ilio-ileal. Es un procedimiento con el cual es muy eficaz para reducir el exceso de peso, pero está asociado a altas complicaciones postquirúrgicas, por lo cual está en desuso. Los procedimientos como el balón gástrico único, el balón gástrico dual, son procedimientos en los cuales se limita la ingesta calórica por la presencia de un elemento mecánico que provoca un efecto de restricción, y el bloqueo del nervio vago, por el cual al hacer una estimulación se disminuye la sensación de hambre. En cuanto a pérdida de peso, se han evaluado comparando las intervenciones en cirugía bariátrica con el grupo de terapia médica que incluye actividad física, farmacoterapia y dieta. En 2013 se comparó primero la cirugía en vía de Rux, terapia médica, se obtuvo un porcentaje de pérdida total de peso de un 26%, una diferencia bastante considerable. En el año 2014 se comparó el GIA de Rux con el sleeve gástrico versus la terapia médica convencional,
terapia no farmacológica no farmacológica, con el cual se obtuvo también un impacto considerable, con una ligera diferencia con un beneficio hacia el RIA de RUX con 25% y del sleep gástrico con el 21%. En biliopancreática, en comparación con el RIA de RUX, se obtuvo un mayor impacto en pérdida de peso con un 31% versus 28% del RIA de RUX, que en comparación con el grupo de terapia médica, pues tiene una diferencia considerable. Sin embargo, está opacado por el porcentaje de complicaciones que se presentan con este procedimiento. Comparando los dos tipos de cirugías más frecuentemente realizadas en la actualidad, este metaanálisis publicado recientemente que comparaba la cirugía en RUX versus la gastrectomía por el sleeve, se puede ver que en los 5 estudios que se encontraron hay un beneficio a favor del RUX, casi en la mayoría de los estudios, una mejoría del 75.7% versus el 57.3% para el RUX versus el sleeve gástrico, con una P considerable, sin una diferencia significativa en desde la parte metabólica en disminución de hemoglobina glicosilada, o sea, el impacto en diabetes mellitus. Entonces, peso depende del tipo de intervención, es mayor en derivación biliopancreática, pero está sujeto a más complicaciones, y entre el de RUX y el sleeve gástrico hay un porcentaje mayor de mejoría. El impacto en diabetes mellitus se ha establecido también desde la misma época, desde el 2013, estableciendo unos endpoints para hemoglobina glicosilada, nivel de colesterol y presión arterial sistólica. De límites, un límite menor a 7% y límites más estrictos, incluyendo menos del 6%, y se ha comparado la intervención bariátrica con un grupo de terapia médica. Entonces, en el primer caso, comparando RUX versus terapia médica, cerca del 50% de los pacientes logran un impacto favorable en pérdida de peso. De estos endpoints, por ciento de terapia médica. Casi la mitad de los pacientes logran tener una glicosilada menor de 7, un LDL menor de 100 y una presión arterial sistólica menor de 130. Y en otros tipos de intervenciones pues sigue siendo superior. E incluso cuando se impone un límite más estricto de una hemoglobina glicosilada menor a 6, se logra hasta en el 60% de los pacientes un cumplimiento del objetivo primario versus un 6% del grupo de terapia médica. Bien, entonces que esto dependerá el impacto en diabetes mellitus del tipo de intervención, de liberación biliopancreática y entre el sleeve gástrico y el bypass, pues son las intervenciones que tienen mayor eficacia. Impacto en otras comorbilidades. El 70% de los individuos no requerirá tratamiento farmacológico, el 78% tendrán remisión de hipertensión arterial, el 1% habrá una disminución de mortalidad por eventos cerebrovasculares, también tiene un impacto considerable en apnea del sueño, MAFLD, y específicamente para el reflujo gastroesofágico, el bypass en RUX ofrece una mejoría sintomática. Los procedimientos no están exentos de complicaciones. Y frecuente es el llamado síndrome de dumping o síndrome de vaciamiento gástrico acelerado. Este es un tipo de complicación que no solamente ocurre como complicación de cirugía bariátrica, sino también en otras intervenciones en las que se hace remoción de alguna parte del esófago o del estómago. Tiene una prevalencia alta, hasta el 40% posterior a bypass gástrico y sleeve, y de este 40%, el 5 al 10% de los pacientes logran tener síntomas, notoriamente su calidad de vida por considerarse síntomas severos. Hay dos tipos de síndrome de dumping temprano y dumping tardío. El dumping temprano es el más frecuente, con un 75% del total de síndrome de dumping. Ocurre clásicamente 30 minutos a 1 hora después de la ingesta del alimento y se produce básicamente por el paso rápido del alimento desde la bolsa gástrica hacia el intestino. Esto, entre otros cambios, provoca un cambio en la osmolaridad que desencadena la secreción de sustancias vasoactivas como GLP-1, B y P, que son las responsables de los síntomas gastrointestinales y disautonómicos, bloating, náuseas, diarrea, y síntomas disautonómicos como disminución de tensión arterial, diaforesis, taquicardia y palpitaciones. El síndrome de dumping tardío se presenta de 1 a 3 horas post-ingesta, corresponde al 25% de los pacientes, y se produce
intestino delgados de carbohidratos que no han sido digeridos, que son rápidamente absorbibles y por lo tanto generan una cantidad disponible de glucosa alta que estimula la secreción de GLP-1, con lo que desencadena una mayor actividad de insulina. Por lo tanto, es fácil comprender que van a ser predominantemente neuroglicopénicos. 5, diaforesis, temblor, asociados a una disautonomía secundaria con taquicardia, palpitaciones y sensación de hambre. Del síndrome de dumping, clásicamente e históricamente se ha basado en medidas educativas con las cuales se logra la mejoría de los síntomas en la gran mayoría de los pacientes. La elaboración o la recomendación de una dieta fraccionada 6 a 8 veces al día con la presencia de bajos carbohidratos de rápida absorción y se recomienda líquidos durante los primeros 30 minutos posterior al inicio del alimento. Desencadenar un aumento en el vaciamiento gástrico. Cuando estas medidas no funcionan, está descrito que se puede utilizar suplementos dietarios que aumenten la viscosidad de los alimentos y retrasen un poco su absorción. Estos tipos de suplementos tienen efectos gastrointestinales que incluso pueden ser peores a los que se presentan en el síndrome de dumping, por lo cual pues, no son muy frecuentemente utilizados, y seguido por las intervenciones farmacológicas, dentro de las cuales actualmente se cuenta con 2 grupos: acarbosa, que es un medicamento con el cual se puede disminuir la digestión de carbohidratos, y los análogos de somatostatina, con los cuales se logra 3. Primero, se retrasa el vaciamiento gástrico. Segundo, se disminuye el tránsito intestinal. Y tercero, disminuye la secreción de insulina. La crónica es otro tipo de complicación frecuente. Se puede presentar del 8 al 46% de los pacientes y es multifactorial. Se encuentra el SIBO, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Hasta el 70% de los pacientes posterior a una cirugía bariátrica lo pueden presentar temprano, hasta un 40% de los pacientes, y en la insuficiencia pancreática exocrina, 31% de los pacientes post cirugía la pueden desarrollar. Es menos frecuente, como la infección por Clostridium difficile, la enfermedad inflamatoria intestinal o la presencia de un canal común corto durante el procedimiento quirúrgico posterior. La diarrea crónica asociada a cirugía bariátrica se podría realizar teniendo en cuenta los síntomas. Entonces, si un individuo presenta sangrado digestivo, entraría en contexto el estudio de una enfermedad inflamatoria intestinal. Si presenta esteatorrea, entraría a pensar exocrina. Si hay queja frecuente de bloating, dolor abdominal, es probable que ese individuo tenga sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, SIBO. Y si presenta síntomas vasomotores postprandiales, como ya se revisó previamente, entra en escenario el fenómeno de dumping temprano. Otra complicación bastante frecuente e importante son las deficiencias nutricionales, y estos están dados por el mecanismo de acción de este tipo de cirugías. Primero, pues la disminución de la ingesta de alimento con la menor absorción de nutrientes como consecuencia de lo mismo. Segundo, porque generalmente el segmento intestinal excluido corresponde al segmento por donde hay mayor absorción de nutrientes, por ejemplo, calcio, hierro y magnesio. Y tercero, porque si bien hay un segmento en el que no se excluye, hay deficiencia de vitamina B12 porque para la absorción de ese tipo de vitaminas se requiere la presencia del factor intrínseco, que ya no llegaría por la exclusión de gran parte del estómago, y de la secreción ácida proveniente del fondo gástrico. Entonces, esta es la razón por la cual hay deficiencia de vitamina B12. Las deficiencias nutricionales están en relación con la mala absorción de nutrientes, pero también hay un porcentaje importante debido a la restricción calórica. Son anemia, ferropenia, deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, vitamina D y minerales. Como norma general, no se suplementan macronutrientes como carbohidratos, sino que la suplementación está dirigida a este tipo de micronutrientes. De las deficiencias que se presentan, la anemia es hasta el 33% de los pacientes la pueden desarrollar. Está en relación con la menor absorción de vitamina 12 y de folatos y con ferropenia. La ferropenia, a su vez, es una conveniente. El 30% de los individuos a los 5 años la manifiestan. Está desencadenada por la acloridia, la exclusión del duodeno y los cambios en la alimentación. El manejo
preventivo, asegurando un 45 a 60 miligramos de hierro alimentar por día, que se puede obtener con la suplementación de aproximadamente 300 miligramos de sulfato ferroso. La B12 es una complicación tardía, se presenta al 19 al 35% de los pacientes, está en relación con la disminución del factor intrínseco, con la menor presencia de ácido gástrico y con la obstrucción del duodeno. Se propone la suplementación de 1 miligramo subcutáneo al mes de vitamina B12. Está disminuido por las mismas causas por las que disminuye la eficiencia de vitamina B12. Se propone la suplementación de forma preventiva de 400 a 1000 microgramos al día. Calcio y vitamina D son unas complicaciones nutricionales frecuentes. La vitamina D es la complicación o la deficiencia nutricional más frecuente en este tipo de intervenciones. Está en relación con disminución de la ingesta y disminución de la absorción intestinal. Suplementación para obtener niveles de vitamina D de entre 25 a 30 nanogramos por mililitro. Y en cuanto a calcio, se propone una suplementación de 1200 a 2000 miligramos al día. Cabe resaltar que esto es manejo preventivo. Las estrategias farmacológicas para el manejo de la deficiencia como tal son diferentes. Un estudio publicado también recientemente se ha determinado que muchas de estas deficiencias, vitamina D, folato, B12, hierro, vitamina 1 y minerales, están presentes incluso antes de la intervención quirúrgica y se acentúan mucho más en el estado postoperatorio. Frecuente se han clasificado en tempranas y tardías. Tempranas son las que ocurren en los primeros 30 días posterior al procedimiento y tardías después de los 30 días. Y son complicaciones más que todo relacionadas con la intervención per se. Sangrado, hernias, infección de la herida. Y dentro de las complicaciones tardías está la estenosis de la anastomosis, obstrucción intestinal, la del desarrollo de úlceras. También está descrito la presencia de colilitiasis, hernia yatal y el desarrollo de fístulas.